Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amiga Annie. Sean bienvenidos a este primer video de este 2020. Estos serán una serie de videos de hogar inteligente. Básicamente están enfocados con Amazon Alexa, pero de igual forma ya sabes que puedes hacer tu hogar inteligente con otros dispositivos y asistentes, tales como la misma Cortana de Windows 10, Bixby de Samsung y Google. En esta serie de videos vamos a ir configurando poco a poco nuestros dispositivos para tener así una habitación, un hogar inteligente. Sin más, comenzamos. Actualmente hay muchos dispositivos los cuales te pueden servir para tener tu hogar inteligente. El primer dispositivo que vamos a ver es de Bridget Hue, que lo puedes encontrar ya sea por separado o en la compra de tus focos. Nos va a funcionar para poder conectar todos nuestros focos de esta marca y así poder dar la indicación a nuestro asistente, en este caso Alexa, que prenda, que apague o que haga cierta función con nuestras luces, en este caso con este dispositivo. Viene en color blanco, al igual que sus accesorios. El siguiente dispositivo que vamos a ocupar, este enchufe es Wi-Fi de 3 clavijas y toma de corriente única, solamente para uso en interiores. Obviamente tanto este dispositivo que estamos viendo como el anterior son compatibles con la aplicación de Alexa. Funciona únicamente con nuestra red inalámbrica de 2.4. Te permite controlar cualquier toma de corriente con la voz a través del asistente de Alexa. Puedes programar el encendido y apagado automático de focos, ventiladores y cualquier otro dispositivo o controlarlos de manera remota cuando no estés en casa. Recuerden que todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en nuestros videos, por lo cual los enlaces irán apareciendo paulatinamente en la descripción de este video. De igual forma, en mis redes sociales los voy a mantener al tanto. El siguiente dispositivo que vamos a abrir en este video es el Echo Dot. Es una bocina inteligente con reloj que obviamente incluye Alexa. Es el de la tercera generación, el cual incluye una pantalla LED en donde nos muestra la hora. Cuenta con una salida de audio de 3.5. Puedes vincular también tus dispositivos a través de Bluetooth, controlar por voz de largo alcance y incluye también el botón para activar o desactivar el micrófono por aquello de que no queremos que nos escuche. Este Echo es compatible con cientos de skills y servicios como Amazon Music, en este caso con la iluminación de Philips y muchos más. Dentro de la caja vamos a encontrar el Echo Dot de la tercera generación. La puedes encontrar en diferentes colores. En este caso es el color gris. Cuenta con el adaptador de corriente. En la parte frontal de nuestro Echo vamos a encontrar 4 botones. Tal es el caso para subir o bajar el volumen. De igual forma le podemos indicar a Alexa que haga esto,
pero bueno, ya ahí nos incluye los botones físicos. En la parte izquierda encontraremos el botón para poder activar o desactivar el micrófono y el otro botón para poder darle indicación a Alexa. En la parte trasera de nuestro Echo vamos a encontrar dos entradas. Una es para el cable de corriente eléctrica y una salida de audio de 3.5. Y bueno, para poder utilizar este Echo, obviamente una vez que ya lo conectemos a nuestra corriente eléctrica, vamos a descargar la aplicación de Amazon Alexa. Una vez que ya tengamos la aplicación descargada, en este video vamos a ver con Android, en el siguiente video vamos a ver con iOS y a profundidad las características de nuestro Echo. Bueno, es importante también mencionar que este está disponible también a través del navegador web de tu computadora. Vamos a elegir el dispositivo que deseamos configurar. En este caso vamos a configurar por primera vez el Echo Dot. Elegimos la generación de nuestro Echo, en este caso es tercera generación. Posteriormente ya nos indica que en nuestro Echo va a cambiar la luz de color azul a color naranja. Posteriormente nos va indicando en qué habitación está nuestro dock. Ahí nos da una lista como la oficina, el pasillo, el garage y todo eso. Posteriormente vamos a ponerle nuestro nombre para que Alexa nos pueda conocer según ella mejor. Concedemos los permisos, le vamos a dar en permitir. Y bueno, también Alexa tiene la opción para hacer llamadas. Tú le puedes decir: Alexa, llama a mamá, por lo cual nos pide nuestro número de teléfono y posteriormente nos va a llegar un mensaje SMS con un código, el cual le tenemos que poner ahí para poder continuar. Una vez que terminemos de configurar todo esto, ya nos va a hablar Alexa y nos indica que ella nos puede guiar más sobre esta aplicación. Bien, hay muchas cosas divertidas y útiles que puedo hacer. Esta es una breve introducción con algunas sugerencias. Empecemos. Para hablar conmigo, di mi nombre y hazme una pregunta. Prueba a decir: Alexa, ¿cómo está el clima? Alexa, ¿cómo está el clima? Alexa, despiértame a las 9 de la mañana, apuesta para las 9 a.m. Di: Alexa, pon canciones de los 90. Hacer algunas preguntas para ver qué te gusta. A continuación, te enviaré recomendaciones a la app de Alexa. Primera pregunta: soy una excelente compañera en la cocina. ¿Quieres saber cómo te puedo ayudar con cosas como hacer listas de compras? Segunda pregunta: ¿te gusta mantenerte al tanto de las noticias más recientes? Una última pregunta: tengo skills geniales. Los skills son como aplicaciones para Alexa, para que puedas hacer más cosas, como jugar, pedir una pizza o escuchar una meditación. ¿Quieres más información acerca de las skills? De acuerdo, te envié recomendaciones. Ahora es momento de explorar. Continúa y abre la app de Alexa para ver sugerencias. Gracias por hablar conmigo. Alexa, pon algo de música. Aquí tienes una estación que podría gustarte, Donna Summer, en Amazon Music. Estás reproduciendo Amazon Music en streaming desde otro dispositivo. ¿Quieres iniciar la reproducción en streaming desde aquí? Y bueno, recuerden que más configuraciones y más dispositivos para crear tu ambiente, tu hogar inteligente, lo vamos a ver en los siguientes videos. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares y sobre todo con aquellas personas que gustan de tener este tipo de dispositivos para crear tu hogar, tu habitación inteligente. Esa es una manera muy fácil, básica, para comenzar a tener este tipo de ambientes inteligentes sin tener que tocar ya ningún botón. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy tu amiga Ani, que tengas un excelente inicio de año. Adiós.